a tener ahora la lectura de la Santa Palabra del Señor, el texto en el que vamos a estar meditando en la carta a los Efesios, el capítulo 5, versículos del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Mirad, pues, cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, en las últimas 3 semanas hemos estado considerando los versículos del 3 al 14, aquí en el capítulo 5 de Efesios. Y esto pues se puede ver como una sección dentro de la misma carta de los Efesios acerca de la vida cristiana, se podría decir, ¿no? Hemos estado viendo que está hablando acerca de la relación del cristiano y el pecado, que ni aun se nombre entre vosotros y que hemos de vivir como hijos de luz en medio también de este mundo de tinieblas. Pero en realidad podemos decir que toda esta sección se podría ver como una especie de paréntesis, ¿saben? Paréntesis sería que está hablando de algo y entonces está hablando, entonces continúa hablando de otra cosa, podemos decir parecida, pero que no es lo mismo, y después se cierra el paréntesis y se retoma lo que antes se había dejado, ¿no? Y digo esto ¿por qué? Porque en el versículo 15 dice, mirad pues cómo andéis, ¿no? Mirad pues cómo andéis, y esto, fijémonos como dice el versículo 2, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, etc. Entonces vemos, es la misma palabra, andar es el mismo verbo. Entonces está hablando aquí, evidentemente, de vivir, de el comportamiento, de la manera de vivir. Entonces es algo que aquí la palabra de Dios en todo caso insiste, ¿no? La vida, el comportamiento cristiano tiene que ser claro en nosotros. Estamos ante un punto importante de la palabra. Efesios está enseñando en la primera mitad acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe solamente. La sola fe, la sola gracia, ¿verdad? Pero la sola fe y la sola gracia no es una especie de coartada, no es una especie de refugio, no es una especie de excusa para que vivamos como queramos, para que vivamos de cualquier manera, para que vivamos sin preocuparnos, porque, en fin, total, ya soy salvo por la gracia, ya soy salvo por la fe. Todo lo contrario. En Efesios sí, en capítulo 2, el versículo 8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios, es por la fe, es por la gracia. Pero en el versículo 10 dice que somos hechura suya, somos creación suya. ¿Para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Entonces, bien, estos versículos que hemos leído aquí en la carta a los Efesios, aquí en el capítulo 5, pues, del versículo 15 al 17, ¿cómo trata esto? Pues podemos ver esto como 3 exhortaciones. 3 exhortaciones contenidas en estos versículos. La primera, la de caminar cuidadosamente, y después las 2 restantes serían la explicación de cómo hacer esto. ¿Cómo? Pues entonces, la segunda exhortación, siendo sabios, sed sabios, y la tercera exhortación, ¿cómo? Pues redimiendo el tiempo. La primera, caminar cuidadosamente, y las 2 restantes que lo explican, ser sabio y redimiendo el tiempo. Entonces vemos, la primera nos exhorta a todos a caminar cuidadosamente. Una vez más, caminar es vivir, es la vida. Y hemos entonces de estar mirando, vigilando, hemos de estar viendo cuidadosamente lo que hacemos. No hemos de dar por sentado que lo que hacemos está bien por el solo hecho de que somos nosotros los que lo hacemos. Lo contrario es la verdad.
hemos de dar por sentado que por lo menos no podemos equivocar en aquello que estamos haciendo. Aunque no veamos a dónde nos equivocamos, pero nos podemos equivocar. Cuando estaba en Francia en mis estudios del seminario, conocí a un pastor que ya estaba jubilado, y él solía decir esto, cuando hablaba, cuando decía cosas, ¿no? Él decía, bueno, yo pienso esto creo que es verdad, pero decía, a ver, digo esto, pero seguro que me equivoco en algún punto de lo que yo digo. Seguro, no sé cuál, pero seguro que me equivoco en algún punto. A ver, no digo que hemos de estar aquí, pues, diciendo esto a todo lo que decimos, sobre todo cuando estamos hablando de la palabra de Dios, pero podemos trasladar esto sí a nuestro comportamiento y a nuestra manera de vivir. Y podemos decir esto: es probable que en algún punto me esté equivocando. Es probable que yo no lo vea. No, esto es como el ángulo muerto en los coches, ¿no? Que tienes aquí el retrovisor, no lo ves y casi te estampa el coche que viene por detrás al cambiar de carril. Entonces, todos tenemos puntos ciegos en el que pues no vemos lo que hemos hecho o no. Y entonces por eso dice que hemos de andar y vivir cuidadosamente. 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 No es tanto que hemos de estar pues mirando al suelo continuamente para no caernos, ¿no? Sino más bien que hemos de mirar a adherirnos todo lo que podamos a este patrón, a esta norma y a este estándar perfecto que es la palabra de Dios, que son las sagradas escrituras. Hemos de llevar nuestra vida lo más cercano posible a las escrituras. Hemos de estar comparando nuestra vida con sus normas perfectas. Y hermanos, hacer esto no es ninguna pérdida de tiempo, porque la palabra de Dios actúa poderosamente en los creyentes. El Salmo 19 nos dice estas operaciones que la palabra de Dios hace, o que el Señor hace por medio de su palabra en nuestras vidas. Y dice a partir del versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al simple. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Vemos cómo la palabra de Dios actúa poderosamente, y si llevamos nuestra vida a lo más cercano posible a esta norma perfecta, sin duda la palabra de Dios va a estar obrando en nosotros. Y esto es entonces, hermanos, fundamental. Como creyentes evangélicos, como creyentes reformados, hemos de tener siempre las Escrituras en mente, hemos de tenerla en la más alta estima, hemos de estar llevando nuestra vida a las Escrituras, hemos de estar comparando nuestra vida a la Biblia, a la palabra. Y el despreocuparse de esto, hermanos, el no tener cuidado, el no preocuparse por estas cosas es mala señal. Es mala señal. El no preocuparse si hacemos lo correcto. No preocuparse, por ejemplo, si estamos, guardando bien el día del Señor. No preocuparse si estamos, pues, guardando bien los mandamientos del Señor en su palabra. No preocuparse si estamos, pues, cumpliendo la palabra de Dios en el trabajo, en la familia, con los amigos, en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, en los estudios, en lo que sea, todas las áreas de nuestra vida. Pues esto no está bien. Y sobre todo la solución no es decir, mira, yo creo en el Señor Jesucristo y ya está. Sí, por supuesto, somos salvos por la gracia y por medio de la fe. Pero está el gran riesgo de haber creído en vano. Está el gran riesgo de tener una fe muerta. Y hemos entonces de preocuparnos realmente por nuestra vida y de andar cuidadosamente con respecto a la palabra de Dios. Y esta es la gran
la primera exhortación, pero ahora vemos también las otras que vienen a explicar el cómo esto, ¿no? ¿Cómo vamos entonces a andar cuidadosamente? Nos da entonces dos ideas, dos exhortaciones más. La primera, ser sabios. Ser sabios. Y nos dice, por lo tanto, no como necios, sino como sabios. No necios, ¿no? En realidad lo que nos está diciendo es no sabios, ¿no? No es un juego de palabras, no lo quiero liar. Pero bueno, no necios, sino como sabios. Y después también el versículo 17 dice, no insensatos, sino entendidos. Entonces, bueno, pues de entrada decir que esto, ¿no? Necios, insensatos por una parte, sabios, entendidos por otra, pues a ver, está siguiendo un poco la misma línea de los versículos anteriores. Nos acordamos de esta división entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, ¿verdad? Entonces los hijos de la luz son ¿qué? Son los sabios, son los entendidos. Y los hijos de las tinieblas, ¿qué son? Son los necios, son los insensatos. Y esto no es porque seamos nosotros mejores que los demás, es porque el Señor nos ha dado su luz, es porque el Señor nos ha dado su palabra, es porque el Señor nos ha dado a Cristo, es porque el Señor nos ha dado pues, el conocer a Dios y conocer su verdad. Pero fijémonos, ¿no? También esta palabra, sabios. Sabios, es la sabiduría de la Biblia, es la sabiduría del libro de Proverbios, es la sabiduría que proviene del temor de Dios, ¿no? Que proviene del temor de Dios. Es la sabiduría, por lo tanto, que lleva la palabra de Dios y el temor de Dios a todas las áreas de su vida. El libro de los Proverbios nos dice, pues también, todas las áreas de la vida. Nos está viendo cómo se traduce el temor de Dios y la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Y esta sabiduría se puede ver como un resultado, como un fruto. De la misma manera que el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es un fruto que el Señor nos da en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando estamos andando en este temor y en esta obediencia. Bien, pues entonces es un fruto que el Señor nos da. Es un don que Él nos da. Pero fijémonos ahora también las palabras que se utilizan en el versículo 17. Las palabras que utiliza el versículo 17 porque dice, por tanto, no seáis insensatos sino entendidos. Porque aquí ya no está hablando tanto o transmitiendo tanto la idea de este fruto, sino que aquí está más bien hablando de nuestra actividad. De nuestra actividad. ¿A qué se refiere? Pues lo podemos decir así. De aquel que está usando la cabeza. De aquel que piensa. De aquel que es reflexivo. Como se dice en catalán, ¿no? Aquel que tiene seny, ¿no? Aquel que, que piensa las cosas, ¿no? Que las medita. ¿Qué es lo contrario? Una persona atolondrada, una persona impulsiva, una persona que ahora hago esto y mañana hago lo contrario y que hace las cosas sin medir las consecuencias. El sabio es aquel que se calla y piensa antes de hablar y antes de actuar. Y que cuando habla y cuando actúa, pues es algo que está meditado, por lo menos está pensado. El necio, el insensato es aquel que hace, y pues ya, que venga lo que venga, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Entonces hemos de también pensar, y hemos de meditar, pero fijémonos que dice aquí el versículo 17, que hemos de ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y a qué se está refiriendo por la voluntad de Dios? Evidentemente, una vez más, la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras. No podemos adentrarnos en la voluntad secreta de Dios. No podemos adentrarnos en el consejo que Él se ha determinado en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Sus caminos son infinitamente por encima de los nuestros, no lo podemos entender. Entonces, es algo que está oculto, es la voluntad secreta del Señor. Y las cosas secretas son para Jehová nuestro Dios, y las reveladas para nosotros y nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29. Y bien, pues entonces hemos de estar, reflexionando y meditando ¿qué? La palabra de Dios. Hemos de estar, pensando en la Biblia y las Escrituras. No vamos a insistir esto demasiado, hermanos. Hemos de estar, pensando y meditando las Escrituras. Y es de esa manera como, primeramente, tenemos nuestra mente ocupada en cosas provechosas y va esto también a influir en nuestro comportamiento positivamente y nos va también a hacer sabios. Entonces, ahí está, hermanos, nuestra
sabiduría, y de esa manera pues podrán decir de nosotros: mirad, pueblo sabio y entendido, ¿qué pueblo hay tan sabio como estos? ¿No? Y esto viene de ahí, viene de esta manera, hermanos. Pero ya, hermanos, ya por último pasamos al tercer y último punto, la tercera y última exhortación que nos está dando aquí la palabra de Dios. ¿Cómo hemos de andar cuidadosamente? Pues dice el versículo 16: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y esto, hermanos, es una muy hermosa exhortación, ¿no? Es una de las más ricas, por lo menos a mí personalmente, hablo personalmente, para mí. La encontramos aquí en Efesios y también en Colosenses, en el capítulo 4 y en el versículo 5. Dice: andad con sabiduría para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces son ideas y palabras muy parecidas, ¿no? Pero aquí entonces en Efesios, que estamos aquí considerando, ¿qué significa esto de redimir el tiempo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos redimir el tiempo? Pues bueno, de entrada hemos de decir que, pues si lo pensamos, a ver, el tiempo es lo que es. El tiempo es lo que es. El día tiene 24 horas y tiene la semana 7 días y el mes pues tiene 30, 31, el año 365 y esto no lo podemos cambiar. Esto es así. El tiempo es y nosotros no ni lo podemos influir, ni cambiar, ni nada. Pero no está hablando aquí del tiempo en este sentido, sino el tiempo de vida de cada uno. Y especialmente los distintos tiempos que el Señor nos da. Las distintas ocasiones que el Señor nos da en nuestra vida. Aquí el significado del tiempo es lo mismo que en Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 1 y en adelante, cuando dice: todo tiene su sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y vemos todos estos tiempos, pues nos vienen. ¿Cómo es que nos vienen? Pues nos vienen en la voluntad de Dios, nos vienen en la providencia de Dios. Estos tiempos no nos vienen solos. Estos tiempos no nos vienen porque sí. Esto no es ningún absurdo. La vida no es que carezca así de sentido, como dicen los existencialistas u otros, ¿no? Dios envía todas las cosas con un propósito y lo tenemos que aprovechar. Lo tenemos que aprovechar, lo que el Señor nos envía. ¿Saben, hermanos? Ahora me voy a decir una cosa. Conocen sin duda esta expresión, ¿no? La ocasión la pintan calva, ¿no? Sí, ¿no? La ocasión la pintan calva. ¿Saben de dónde proviene esta expresión? Yo me enteré el otro día, ¿eh? Me enteré el otro día. Pues esto proviene de una fábula de la antigua Roma. Entonces, pues ellos representaban la ocasión pues como una mujer, ¿no? Una mujer que pasa por delante de donde uno está, y esa mujer pues tiene pelo por la frente y es calva por detrás. ¿Y eso para qué decir? Bueno, cuando pasa la ocasión no te puedes agarrar a ella. Es cuando antes de que ha pasado que te puedes agarrar a ella, ¿no? Como dice, ¿no? Cuando ha pasado el tren no te puedes subir al tren en marcha, ¿no? Pues así, ¿no? La ocasión la pintan calva, ¿no? De ahí viene, de ahí viene. A ver, hermanos, esto no es tampoco al 100% así. Porque gracias a Dios, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Uno puede tener un fracaso, puede tener fracasos en la vida y puede perder también oportunidades. Y Dios lo puede hacer levantar y lo levanta. Y puede hacer que a grandes fracasos le vengan también grandes victorias. Puede hacer que el postrer estado sea mejor que el primero. Ejemplo de la Biblia, Job, ¿verdad? Aquí lo perdió todo y el Señor le dio la segunda oportunidad y lo prosperó al doble en todos los sentidos.
que debemos de, en todo caso, estar atentos al momento. Debemos de estar atentos a la ocasión. Debemos de estar atentos a cómo Dios está disponiendo las cosas. Hemos de estar atentos a lo que Dios está queriendo decir en nuestra vida. ¿Y esto para qué? Pues para salir adelante, para avanzar, ¿no? Como Israel en el desierto. Cuando el Señor los mostraba, avanzaban. Cuando el Señor no se movía, se quedaban quietos. Y bien, pues de esto también hemos de decir dos cosas además. Primero, la expresión que dice redimir el tiempo. Y lo segundo, también la razón que da, porque los días son malos. Porque los días son malos. Volvemos aquí entonces a Efesios en el capítulo 16, redimiendo, primeramente por lo tanto, el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa redimir? En la Biblia, redimir significa sencillamente comprar. Comprar. Entonces, la idea de redención es la idea de compra. Jesucristo es nuestro Redentor, es el que Él nos ha comprado. Somos redimidos, somos comprados por su sangre, que tiene este precio infinito. Entonces es comprar las cosas, comprar las ocasiones, comprar las oportunidades, las ocasiones y hacerlo, por lo tanto, como hijos de luz. Comprarlos como hijos de Dios, como hijos de luz, para que lo estemos usando para nuestro beneficio. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta las adversidades, hasta las cosas que parece que van en contra nuestra, van para nuestro bien. Y lo hemos entonces de comprar de esta manera, ¿verdad? Hemos de usarlo en beneficio propio. Hemos de decir, no, está todo en contra mío, no. Está el Señor que está a favor mío y esto es también para mi bien. Y añade, por lo tanto, la razón, porque los días son malos. Porque los días son malos. El mundo, hermanos, está hecho una ruina. El mal está, desbordado. El diablo, como dice aquí Efesios en el capítulo 2, en el principio, está cumpliendo su voluntad en los hijos de desobediencia. Este es el contexto, este es el mundo en el que vivimos. Pero nosotros, entonces, según lo que el Señor ha previsto o ha provisto para nosotros, hemos de comprarlo. Hemos de estar atentos a la providencia. Y bueno, pues entonces, aplicándonos a ello con decisión y con esfuerzo. Con decisión y con esfuerzo. Porque, hermanos, no conozco otra manera de hacer la voluntad de Dios que esto. Con decisión y con esfuerzo. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida no es algo natural en nosotros. Hemos de esforzarnos en el Señor y en su gracia. Y de esta manera, hermanos, haciendo todo esto que hemos visto, que todo esto que nos dice aquí Pablo en estos versículos, entonces nuestras vidas han de ser un libro abierto. Han de ser un libro abierto en el que los demás puedan leer. Este hombre, esta mujer, es un hijo de luz, una hija de luz, ¿no? Esta persona es una persona sabia. Esta persona es una persona diligente y cuidadosa y estricta incluso con las normas de santidad y de justicia de la palabra. Es una persona que no pierde el tiempo, que no desaprovecha su vida, que sabe que su vida se pasa bien pronto y todo lo que ha de vivir en ella ha de ser para la gloria de Dios. Esta es una persona quieta y reposada como Jacob en sus tiendas y no atolondrado como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Parada, reflexiva en la palabra de Dios, en todo lo que hace. Y esta es nuestra mejor tarjeta de presentación ante los demás hermanos como cristianos. Y este es mi deseo para vosotros, para mi vida, por supuesto, para la congregación, que seamos conocidos de esta manera por todas estas cosas, para que verdaderamente de esta manera estemos mostrando que verdaderamente sí hemos conocido al Señor Jesucristo y su gracia. Y hermanos, su gracia no ha acabado para con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Él no cambia, porque Él sigue siendo misericordioso,
Nos dice en Malaquías, no sois consumidos. No dejemos, pues, por tanto, hermanos, de poner los ojos en el Señor y en su gracia. Hermanos, porque es de esta manera como, estando en Cristo, podemos cumplir la palabra de Dios en todas las áreas. Pongamos la mirada en el autor y el consumador de la fe, aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que dice, pues, a todo aquel que oye el Evangelio, ven y vivirás, y toma gratuitamente del agua de la vida. Come, pues, también del pan de la vida, para que tengas vida eterna. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido reaccionar y hemos podido hacerlo. Sigamos, hermanos, alimentándonos de Cristo de esta manera por la fe. Que el Señor bendiga su santa palabra.